de tu casa. Ese estímulo te despierta una ira, te despierta un enojo, que dura mientras está el estímulo. Cuando entras a tu casa y te das cuenta que esa pintura pues, no era indeleble, era una pintura que se puede quitar y entonces lo lavan, dentro de unos días tú no tienes ninguna emoción. No está atada a una idea, simplemente es el estímulo. La emoción surge del estímulo, el sentimiento, ¿no? El sentimiento está atado a una idea. Por ejemplo, si tú piensas, como te lo dijo, estamos inventando aquí ideas, ¿verdad? Si tú piensas como te lo dijo tu, tu padre, que tu mamá los abandonó y durante 30 o 40 años vives con el resentimiento y el enojo hacia tu madre y un día te enteras que no, que en realidad no los abandonó, sino que tu papá pues se llevó a todos los hijos y se fue a otro lugar y nunca los encontró tu mamá hasta que tú ya tenías 40 años. Y entonces te das cuenta que en realidad ella no los dejó de buscar, siempre los amó, sufrió mucho porque los extrañó. Una emoción de 40 años de enojo se disipa en un segundo, en el segundo en que tú te enteras de esa verdad. O sea, el enojo estaba atado a una idea, la idea de no me amaron, me rechazaron, me abandonaron, no me querían. Entonces, las ideas generan sentimientos. Así es que lo socioafectivo es muy amplio. Y en este caso, cuando hablamos de las habilidades socioafectivas, es uno de los elementos dentro de este gran campo que es lo socioafectivo, que es lo afectivo más lo social, ¿verdad? Bueno, estableciendo esta idea, ¿por qué decimos socioafectivo y socioemocional? Entonces vamos a avanzar. Y bueno, me permito iniciar aquí con una expresión de Nelson Mandela, quien vivió una vida bastante congruente con su filosofía. Y quisiera pedirle a alguien, a Mariana Alfaro, ¿tú nos puedes leer por favor esta frase? Sí, claro. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, 1993. Bueno, una persona que inspira grandemente. Gracias, Mariana. Cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando de un marco académico, de un marco teórico filosófico, desde el cual se desarrollan muchas ideas, se desarrollan muchas prácticas, enfoques de trabajo y tácticas donde se aplican esos enfoques de trabajo. Y yo en lo particular me preparé como licenciado en desarrollo humano. Ahí conozco la parte humana, el desarrollo del ser humano en sus diversas líneas, cognitiva, social, afectiva, moral, etcétera, ¿no? Pero además me preparé con la maestría en educación para la paz, que me ha dado un marco para que cuando hablamos de estas habilidades, por ejemplo, estamos hablando de que estas habilidades están enfocadas a crear espacios de armonía que rechacen la violencia. Entonces, hay muchos marcos desde los cuales se estudian las habilidades socioafectivas. El marco desde el cual vamos a estar trabajando durante esta hora y media es el marco de la educación para la paz, la cultura para la paz, el desarrollo de la paz. Definámosla primero y enseguida veamos los marcos. La inteligencia social podemos descomponerla en inteligencia, que es una capacidad para resolver problemas, para resolver situaciones, para comprender estructuras e incidir en esas estructuras. Y no solo hay estructuras cognitivas o estructuras materiales, como las biológicas, como nuestro cuerpo. Hay estructuras sociales en las que podemos incidir cuando tenemos inteligencia social. Y entonces incidimos en ellas a partir de lo socioafectivo, porque no son máquinas las personas y los grupos no son máquinas, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros cuando nos acercamos a los grupos y damos órdenes frías, los grupos tienen reacciones adversas, se sienten intimidados, se sienten desconsiderados, sienten que no son tomados en cuenta, sienten que solamente son números y que no son personas y que no se les toma en cuenta en lo humano, porque efectivamente no los tomamos en cuenta en lo humano. Así es que
la inteligencia social es inteligencia socioafectiva, necesariamente por definición. Bueno, ¿y a qué se dedican la inteligencia social y las habilidades socioafectivas en particular? A tener éxito en las relaciones con las personas y a lograr que estas personas se sumen a los proyectos que nosotros traemos o a los proyectos que en común nos benefician. Por ejemplo, en tu familia, que es un grupo social, es posible que tú no plantees el proyecto, tu hermana se va a casar y ella fue la que planteó el proyecto, pero a partir de la inteligencia social puedes provocar que todos hagan sobreesfuerzos para que tenga éxito esa boda y éxito ese matrimonio, para que todo el mundo dé de sí y haya más tolerancia y más aceptación y comprensión de la nueva situación que van a vivir. Y eso es inteligencia social. Muchos autores plantean sus propios modelos de inteligencia social, sus propios modelos que están conformados por habilidades socioafectivas. Los modelos de inteligencia social son estructuras conformadas por habilidades socioafectivas. Los principales modelos son tres. El primero es el que partió de Howard Gardner. Howard Gardner participó en un proyecto de la Universidad de Harvard llamado Proyecto Cero, dentro del cual se insertó su propio planteamiento teórico de inteligencias múltiples, y una de las inteligencias dentro de las diversas inteligencias del ser humano es la interpersonal. Esa es la inteligencia social planteada por Howard Gardner. Él hizo un desarrollo y una práctica del mismo que fue el que se plantó en el Proyecto Cero. El Proyecto Cero son escuelas básicas en las cuales los alumnos entraban y el enfoque metodológico era trabajar en cada una de las 8 inteligencias con esos alumnos y no preponderar solamente la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística por encima de las demás, o incluso desconocer las demás. Tenía tanto valor y tanto poder la inteligencia musical, la corporal sinestésica, cualquiera de las otras 8 inteligencias tenía tanto valor como las inteligencias ortodoxas, las que hemos reconocido, las cognitivas, ¿no? Así es que a la larga, este proyecto iba a trabajar con estos alumnos en primaria, en secundaria, en preparatoria, en carrera, etcétera. Y el estudio que iba a ser el Proyecto Cero era irse dando cuenta si de verdad las personas lograban desarrollar sus 8 inteligencias y si estas personas, al llegar a la vida pública, cuando ellos ya no están, vamos a decir, bajo el abrigo de su hogar, sino que se lanzan al mundo, si ellos logran tener éxito. Entonces es un proyecto muy serio y tiene todo un marco, ¿no? Y el marco es precisamente que la inteligencia interpersonal es una entre varias que se tienen que desarrollar en armonía para que las personas se realicen y tengan plenitud en sus vidas, ¿no? Otro de ellos que es bastante conocido es el modelo de inteligencia social de Daniel Goleman. Este modelo de Daniel Goleman es un modelo que surgió inmediatamente después de que él planteara la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un libro por aquí de grueso. La inteligencia social es un libro el doble de grueso porque es bastante compleja la inteligencia social. Y él plantea que existen dos grandes campos. Uno es la habilidad social, o sea, el tener facultades cuando tú te relacionas con las personas. Y otro es el conocimiento social. Entender cómo se desenvuelve el mundo, cómo son las personas en ese desenvolvimiento, qué les afecta. Es como tener un conocimiento político-social, cómo son las relaciones. ¿Qué haces tú que provoca ira en los demás? ¿Qué haces tú que facilita que te quieran, que te aprecien y que tomen en cuenta lo que dices? ¿Qué hacen los grandes líderes para ser grandes líderes? ¿Y qué hacen las personas minúsculas que con su propia acción cambian al mundo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos estos dos elementos, el conocimiento social y la habilidad social, que son los dos elementos que están implícitos en el modelo de Daniel Goleman. Bueno, implícitos y explícitos, porque ya desde el capítulo 2 lo plantea. Ahora, Karl Albrecht trabaja desde otro ámbito. Él es un estudioso
pero de las organizaciones. De las organizaciones y un poco de las familias, pero él se dedica a dar consultoría organizacional, es exitoso en esa parte, ¿no? El modelo de Karl Albrecht es un modelo que está enfocado directamente al trabajo interpersonal en el día a día. Entonces él va encontrando que existen ciertas cualidades que son claves en las relaciones humanas y las agrupa en 5, y su modelo se llama Space en inglés, ¿no? Space porque cada letra es un elemento del modelo. S es conciencia situacional y se refiere a que las personas, para tener éxito en las relaciones interpersonales, tienen que reconocer la situación en la que se involucran. Por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar necesitas tener empatía primaria. Empatía primaria es distinta a la empatía profunda. Empatía primaria es, abres la puerta de la oficina y notas que hay gravedad en el ambiente, que una persona está bastante seria y mira al piso, otra persona está eh, conmovida, está a punto de llorar, hay alguien dando la espalda, eh, y el ambiente que sientes es tenso. La empatía primaria te dice eso. Y hay personas que carecen de empatía primaria, ¿eh? Hay personas que llegan a un lugar y ven esto y empieza, anímense, vamos, bravo, levanten el ánimo, ¿qué les pasa, amargados? Oye, si tienes un poco de empatía primaria, te das cuenta que lo peor que puedes hacer es que en un momento grave intentes ofensivamente hacer que las personas reaccionen como tú lo deseas. Ni siquiera sabes qué ocurrió, tal vez a alguien le comunicaron un fallecimiento, tal vez acaba de haber una discusión bastante fuerte, tal vez alguno de los compañeros fue despedido y entonces no tienes ninguna sensibilidad en ese momento. Así es que esta primera habilidad, este primer conjunto, grupo de habilidades, que es la conciencia situacional, te habla de que tú te acerques a los grupos y te des cuenta con tu empatía primaria cuál es el ambiente y el momento social para poder encajar. Lo siguiente es tener sintonía, ¿verdad? O sea, sintonizar con el ambiente. Si tú vas a una fiesta en tu plan académico, por ejemplo, pues caes bastante mal. La fiesta no es para hacer una discusión filosófica, la fiesta es para divertirse. Si tú vas a un velorio tratando de que las personas se animen, pues estás mal encajando, tienes que respetar el estado de ánimo, que es muy difícil y que no se levanta con unas palabras tuyas, ¿verdad? Si vas a una reunión política en donde están ahí alabando a un candidato, entonces pues no es el momento para que tú te pongas a hacer discusión filosófica. Hay momentos para cada cosa, ¿no? Entonces eso es conciencia situacional. Lo siguiente del modelo, la P de Space, es presencia. Tener las habilidades personales propias de una persona que se enfrenta a un lugar y quiere obtener de ese lugar algo. Por ejemplo, la apariencia es importante. En las habilidades de presencia hay algo que es autopresentación. Autopresentación es que tú escojas qué elementos de ti quieres que sean los elementos que destaquen. Porque no en todos lugares esperamos que todo lo que nosotros somos sea observado. Y entonces cuando tienes habilidades de autopresentación sabes encajar en el momento. Por ejemplo, si aquí nosotros hiciéramos una presentación grupal, si yo le diera la palabra a cada uno durante 20 segundos para que hable algo de sí, normalmente van a dar algunos elementos importantes de sí y algunos elementos superficiales. Bueno, yo soy licenciada en comunicaciones, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, tengo 4 años perteneciendo al grupo. Si tú tienes habilidad de autopresentación, vas a saber destacar esos elementos. Pero si no tienes habilidades de autopresentación, entonces pues la vas a regar, ¿verdad? Porque puedes decir, bueno, yo soy licenciada en comunicaciones, cuando era chiquita me violaron y ha sido muy difícil, lloro todo el día y quisiera vengarme, pero también creo que yo tuve la culpa. O sea, estás absoluta y totalmente fuera de lugar. Tener habilidades de presentación implica saber destacar lo que es pertinente en ti
y saber ubicar cuál es el momento social adecuado para hacerlo. Si tú vas a un grupo de terapia, pues tienes que abrirte y ahí sí no podrías ser superficial. No es justo para el resto de los miembros y no tiene sentido que vayas a un grupo de terapia y no digas todo lo que yo puse como ejemplo ahorita, ¿verdad? El siguiente es la de autenticidad en el modelo SPACE. Autenticidad se refiere a la capacidad que las personas tienen para ser ellas mismas en primer lugar. En primer lugar, ser ellas mismas significa que hay cosas que no van contigo. Por ejemplo, posiblemente no va contigo que cuando te ponen videos de accidentes en donde a un bebé le avientan una pelota y sale volando, te rías, eso no va contigo. Así es que estás en un momento donde todo el mundo se está divirtiendo de eso y tú no te diviertes, porque eso no va contigo. Puedes falsearte, ¿verdad? No tener estabilidad y falsearte y por agradar a los demás, entonces reírte de esas cosas. Eso es lo mínimo, lo máximo es cuando hay un compañero en el trabajo que tiene un apodo que le denigra y también tú lo dices para ser aceptado. Entonces, la habilidad de autenticidad se refiere en este primer término a tener la habilidad de reconocer lo que tú eres y en segundo lugar, a expresarlo adecuada y convenientemente en la realidad. Porque hay ocasiones en que no es el momento de que lo hagas. Voy a poner un ejemplo ahorita que mencioné el duelo, ¿no? Puede ser que tú te presentes a un duelo a dar tu pésame y decirle a las personas que están en duelo, bueno, que lo sientes mucho y que esperas que con el paso del tiempo alcancen la paz. Intentas dar tus mejores sentimientos. Pero de alguna forma alguien ahí te rechaza, no sé, te confundió, te rechaza, te grita, que te largues, que cómo se te ocurrió, cómo osaste haberte presentado. Tú te puedes parar a discutir, pero estás en un velorio y no es el lugar. Entonces esta habilidad de ser auténtico y de poder expresar lo que tú sientes y piensas, tiene que ser moderado de acuerdo a la realidad en la que estás. Calibrar el contexto en el que estás y saber que ahorita no es conveniente, que después en privado puedes hacer la aclaración, pero si tú te enfrascas en un mal momento, puedes agriar el momento de todos, puedes llamar la atención, puedes después ser trending topic en YouTube, ¿no? Y no lo querías. El siguiente, que es la C, es claridad, que son las habilidades comunicativas para poder expresar lo que tú quieres expresar, pero que además se ha recibido lo que tú quieres expresar, que se ha entendido el mensaje que tú quieres enviar. Y la E es empatía, que Karl Albrecht la menciona como el poder más grande de todos en la inteligencia social. La empatía es atractivo personal. Las personas empáticas son las personas más atractivas, lo dice Karl Albrecht. Porque cuando uno está, por ejemplo, en un lugar y se siente mal, una persona empática es una persona que sabe cómo te sientes y que siente cómo te sientes. Y nosotros gustamos de estar con personas que saben lo que es ser nosotros, que saben lo que es cargar nuestra carga, que saben lo que es sentir como nos sentimos y sufrir como sufrimos. Y que también saben, sin tener que explicarle mucho, cómo son nuestra visión de vida, nuestras expectativas de vida y anhelos, los temores que tenemos, los pesares que cargamos y en general nuestra esencia. Una persona empática te descubre y te acompaña en ello sin amenazarte. Eso es la empatía. Entonces, ser personas empáticas producen, a través de la inteligencia social, producen vínculos muy fuertes, muy sólidos. Personas que casi nunca se ven porque así está la situación de sus vidas y sin embargo están bastante unidas. Y esa unión procede de que la persona identifica por completo quién es la otra. Así es que este es el modelo SPACE de Karl Albrecht. Bien. No estamos en introducción, ¿eh? Todo el tiempo estamos ya dentro del tema de habilidades socioafectivas, pero necesitamos enmarcar todo lo que estamos hablando.
Y al enmarcarlo, el marco nos ayuda a que sea útil en la aplicación, en la vida cotidiana. Nosotros necesitamos mantener un balance entre dos elementos. Un elemento es la imagen pública, que es, como docentes, por ejemplo, cómo queremos ser vistos. ¿Qué queremos que observen en nosotros? Quiero que observen en mí que soy una persona ordenada, disciplinada, que tiene una mente esclarecida, nota las cosas, al aire, nada se le escapa. Eso es lo que yo quiero que observen de mí. Quiero que observen de mí que soy autocontrolado, que no estallo con cosas mínimas, solamente estallo cuando hay cosas serias, porque oye, tenemos emociones, estallamos cuando hay cosas serias. Quiero que observen en mí que tengo una calidad intelectual o que tengo un desenvolvimiento en los conocimientos, que los domino, que los manejo y los puedo aplicar con mucha facilidad. Hay muchos elementos en mi imagen pública. Necesito definir con claridad mi imagen pública, porque lo que yo no observo y no mido no existe, no se da en la realidad. Y además, ¿qué elementos no quiero que estén en mi imagen pública para que entonces yo cuide de no mostrarlos? Que no significa ser falso, ¿eh? No quiere decir ser falso. Pero tú no necesitas irle a comunicar a todo el mundo, por ejemplo, que, que te cuesta trabajo bañarte. No necesitas comunicárselo a nadie. Es algo muy personal y es algo que es una condición que así es para ti, pero no tiene que ser pública. Entonces tienes que elegir en tu imagen pública qué elementos quieres destacar y en tu imagen pública qué elementos quieres que retrocedan y no formen parte de lo que los demás conozcan o de lo que quede destacado en los demás. Por otro lado, hay una identidad íntima. La identidad íntima se refiere a estos atributos míos dentro de todo lo que yo soy, que yo valoro bastante, que a mí me gustan mucho de mí. Por ejemplo, tal vez no tiene nada que ver con la docencia, pero te gusta la salsa, te gusta el ritmo, te gusta bailar, eh, te encanta poner ese tipo de música cuando estás trabajando y trabajas moviéndote, es algo que a ti te encanta. Algunos de estos elementos tal vez los traslades a la imagen pública y otros no importa. Pero si tú no reconoces, si no tienes el autoconocimiento suficiente de qué amas de ti mismo, es muy complicado que desarrolles habilidades socioafectivas, porque en primer lugar no sabes quién eres, y en segundo lugar, cuando te vas a involucrar con los demás, no sabes cuál es tu esencia y tu corazón personal y necesitas reconocerlo. Por ejemplo, reconocer el conjunto de los valores que tú aprecias, porque no todos amamos de la misma manera todos los valores. Miren, hay un valor que es la tolerancia. Y hay personas que pues no lo toman mucho en cuenta, no es uno de sus mayores valores, pero el respeto sí. Ellos quieren ser respetuosos, quieren expresar mejor su respeto cada vez para que las personas cuando estén con ellas se sientan a gusto y bien recibidas y bien consideradas. Aman especialmente el respeto. Otras personas no aman mucho la disciplina, pero ¿qué les gusta, por ejemplo? Que haya atmósferas de armonía y paz. Son buenos conciliadores cuando hay conflictos. Se acercan a las personas que se sienten mal para levantarles el ánimo. Y en general crean así, concordia alrededor. Cuando ellas están presentes, hay menos conflictos, porque tienen ese ánimo. Son sus valores especiales. Entonces, todos nosotros tenemos algunos carismas y tienen que ver con esto, con lo que apreciamos. La palabra carisma, así la palabra en griego, carisma significa don. Es tu don. Algunos tienen, como decía, un don para resolver conflictos, otros tienen un don para ser respetuosos. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que te es natural? ¿Qué es tu talento natural? ¿Qué te surge de manera espontánea sin tener que esforzarte mucho? Y además lo aprecias de ti. Entonces, tenemos que distinguir estos dos elementos. Y al distinguir estos dos elementos, pues hacer un balance, ¿verdad? No puede estar volcado por completo en lo público porque existe lo íntimo. Y no puedes ignorar lo público porque el simple hecho de que vayas a trabajar te hace una persona pública,
por lo menos para las personas que te miran en tu centro educativo. Bueno, esta es una tarea que nos debemos de dar. Estamos dando aquí elementos. Vamos a avanzar evolutivamente en el desarrollo de las habilidades socioafectivas. Tenemos el campo de la vida. En el campo de la vida hay muchas cosas. Hay lugares hermosos, hay situaciones trágicas como la que se vivió el lunes en nuestro país, ¿verdad? En nuestra ciudad. Hay muchos elementos hermosos como un buen comer, un buen aroma, una buena música. Existen situaciones que te agreden, ante las cuales tienes que reaccionar, pero también existen situaciones que te elevan tus aspiraciones, te hacen una persona más noble. Por ejemplo, hay quien a través de la oración se hace a sí mismo una persona más noble. Hay quien lo hace a través del arte o el deporte. Hace tanto ejercicio que cuando termina, su estado de ánimo, de tranquilidad, nadie se lo quita. Nadie se lo quita porque biológicamente se estabilizó, está en equilibrio. Estás tú en el campo de la vida, pero en el campo de la vida hay entornos. Hay un entorno biológico, hay un entorno social, hay entornos simbólicos, etcétera. Destaquemos dos entornos que son muy importantes para nosotros, que es el entorno profesional, porque nos desenvolvemos profesionalmente nosotros, y el entorno familiar, porque el entorno familiar es una base. Si estamos mal en la familia, llevamos ese desbalance al entorno profesional. Una persona que esté en medio de un divorcio, pues difícilmente mantiene un equilibrio perfecto porque sus emociones están revueltas, ¿verdad? Bueno, si tú vives en la vida, si tú vives en el campo de la vida, siempre vas a tener que intercambiar. El intercambio básico lo haces cada 5 segundos, que es inhalar y exhalar. Tú tomas aire del entorno, te quedas con el oxígeno y devuelves dióxido de carbono. Así es que haces un intercambio primario. Pero haces también muchos intercambios sociales. Cuando te subes al micro, si es que lo tomas, cuando saludas a las personas de tu centro de trabajo, cuando intercambias con tus educandos, todo el tiempo estás intercambiando con las personas. Si estás en balance, vas a hacer buenos intercambios, y si estás en desbalance, vas a hacer intercambios pésimos que te pueden afectar tu estado de ánimo y también te pueden afectar a largo plazo tu sentido de vida. Por ejemplo, que no le halles un porqué a lo que haces, o que sientas que tus anhelos van a ser frustrados, no se van a lograr, tus anhelos no se van a lograr. Entonces, si tú estás en balance, eres óptimo. Si estás en desbalance, eres pésimo. Obviamente queremos estar en balance, y para estar en balance necesitamos dos elementos. Dos, orientarnos para saber cómo estar en balance, ¿verdad? Orientarnos. Esta plática es una plática orientadora. Con tu familia te orientas cuando requieres un consejo, con tus amigos. En un libro te orientas para saber cómo actuar en situaciones. Hasta en un video de YouTube, ¿verdad? Tú puedes ahí encontrar un influencer o un experto, un académico, porque se suben muchos contenidos académicos y encuentras respuestas y soluciones a los conflictos que te aquejan. Así es que el balance requiere orientación, pero no es suficiente saber qué hacer. Tienes que hacerlo. Y entonces es la gestión. Gestión es hacer las cosas. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer y ahora lo haces. Entonces, tú ya te orientaste y gestionaste. Eso te mantiene en balance. El comportamiento, hacer cosas, es intercambiar con el entorno. Siempre lo que haces, calentar agua, conducir en tu auto, dar una conferencia ahí en tu centro educativo, todo lo que tú haces es un comportamiento e intercambias. Tú das algo y obtienes algo. La calidad de lo que tú das tiene mucho que ver con la calidad de lo que tú recibes. Si tú tienes una relación satisfactoria con el entorno,
entonces tú te sientes satisfecho. Esto satisfactorio te hace sentir satisfecho, estás bien, tienes balance, pero también puedes tener relaciones conflictuales con el entorno a partir de que no tienes comportamientos óptimos, sino comportamientos pésimos. Vamos a poner un ejemplo de un comportamiento óptimo y uno pésimo en la misma situación. Tienes un compañero, una compañera, una persona que te agrede constantemente. Tiene envidia tal vez, o tal vez un día le hiciste un mal y ella no ha soltado, ¿verdad?, ese resentimiento y está en contra tuya. Y te hace la vida muy difícil, la vida familiar o laboral o social, ¿no? Porque tenemos vecinos, ¿no? Que luego no les caemos nada bien. Pero sería un comportamiento óptimo que tú vayas más allá de por qué la persona y cómo la persona te está afectando a ti. Y pienses cómo es la vida de esa persona, cómo ha vivido su vida, cómo está esa persona, porque se siente tan afectada. Es curioso que se sienta tan afectada por algo tan nimio, o sea, yo no soy un criminal, no le hice un daño grave, simplemente le caigo mal. Entonces, ¿cómo es la vida de esa persona? Pasa por encima de la agresión que recibes, pasa por encima de ella. Y entonces ve más atrás. Es un comportamiento óptimo. Y entonces cuando la persona viene y te maltrata, le dices, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Tal vez la desbalancees, pero a la tercera o cuarta vez en que tú sinceramente te preocupas por ella, la persona comienza a sentir confianza. Tal vez al principio te reclame algo de lo que tú eres o has hecho, pero tal vez también se abra a lo siguiente que es, no sé, siempre vivo enojado, me desquito con todo el mundo y no tienen la culpa. Yo que, ¿cómo le podría ayudar? Te lo puedes preguntar a ti o también se lo puedes preguntar a él. Y este comportamiento óptimo facilita las relaciones, porque entonces tú pasas por encima de la agresión y te preocupas por la persona. Y cuando alguien siente que se preocupan por ella como persona, se siente en confianza y facilita una relación de concordia. Concordia es concordar, es estar en común, ¿verdad? Concordar, estar en comunión. Y las personas crean atmósferas más agradables cuando concuerdan, cuando se sienten en concordancia, ¿verdad? Y tú puedes crear eso cuando te preocupas por las personas. Posiblemente te han agredido 5 o 6 veces, pero en las 7 tú te acercas humanamente a tener un gesto amable y empiezas a construir eso. Ahora, una relación conflictual será un comportamiento pésimo, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que sea justo que tú vayas a reportar a la persona ahí a tu dirección. La voy a reportar, pero entonces agravas la relación, ¿no? No quiere decir que no lo tengas que hacer, pero hay varios pasos previos que tú podrías haber hecho y agravaste la situación por no dar los pasos previos, por no acercarte primero a saber qué tienen, cómo están, qué ocurre, a poner el termómetro social, afectivo y saber cuál es el clima que tiene la persona consigo misma y qué ocurre alrededor. Tal vez tú entraste y ocupaste el ascenso que esa persona deseaba y no es tu culpa, pues tú te has esforzado para lograr eso, pero la otra persona se siente agredida por ti porque tú le robaste algo que le pertenecía, simbólicamente, ¿verdad? Así es que tenemos relación óptima y relación pésima. Muchos comportamientos pésimos son justos, muchos son muy justos, pero pues no son amables y no son inteligentes. Como cuando hablamos de la ley del talión, ¿no? Te dieron una cachetada, pues das otra. Pues sí, fue equitativo, ¿verdad? Pero acabas de crear un conflicto o de agravar uno que ya existía. Si nosotros somos maduros, entonces vamos a mantener un equilibrio con el ambiente en este comportamiento óptimo, evitando el comportamiento pésimo. Vamos a aclarar esto. El estado de trastorno. Trastorno significa un proceso que tiene una forma de ocurrir, pero se alteró, está trastornado, ¿no? Se alteró. Y entonces, cuando tú vives en estado de trastorno, significa
que no te comportas como debería ser el procedimiento para que tú vivas una vida feliz. Como estás trastornado, haces caos, haces conflicto en tu entorno. Viene un conflicto del que no tienes la culpa y agravas el conflicto, o lo sostienes, lo mantienes en torno tuyo, te haces de conflictos que no te corresponden. Hay tres formas de comportamiento pésimo, hay tres estados de trastorno principales que vamos a mencionar ahorita. Bueno, si tú tienes estado de equilibrio, entonces haces un intercambio óptimo con las personas. Tú les das amabilidad, recibes amabilidad, ellos te agreden, pero tú respondes amablemente y entonces vas manteniendo equilibrios. Por ejemplo, tuve yo una persona que era mi subordinada. Hacía un poquito de chantajes, ¿no? No era grave, pero hacía un poco de chantajes. Cuando hacía sus chantajes, que llegaba y se ponía a llorar y decía las cosas terribles que le pasaban en la vida, ¿no? La escuchaba un poquito y enseguida, bueno, conducía la supervisión a hacer lo que ella tiene que hacer, porque ella está contratada y tiene que hacer un trabajo. Y manteníamos una buena relación, había un equilibrio, le ponía un poco de atención y enseguida sacábamos el trabajo. Estaría en estado de desequilibrio si yo le reclamo que no la contratamos para venir a llorar, que lo que ella tiene es ínfimo y no tiene nada que ver con su edad y su madurez, agravo el conflicto, puede que renuncie y me odie y odie a la institución. Fue una relación conflictual, pero quiero estar en estado de equilibrio, entonces observo, me oriento y gestiono. Ahora, cuando estoy en trastorno hay tres tipos de trastorno. El primero de ellos es el trastorno de pérdida de límites. Un trastorno de pérdida de límites se refiere a que yo permito que todos los demás hagan conmigo lo que ellos quieran. Imagínate que un compañero de trabajo tuyo dice, mira, fíjate cómo la voy a ir la voy y la voy a hacer llorar. Y va y te hace llorar. Y luego, y fíjate cómo la voy a contentar. Ahorita que está llorando, la voy a contentar. Y va y te hace contentar. Y vas a ver cómo la voy a hacer enojar. Y va y te hace enojar. O sea, tienes un trastorno en el cual todo mundo influye sobre ti. No quiere decir que nadie deba influir, pero deben influir en equilibrio, como lo estábamos revisando anteriormente. Un estado de equilibrio es un equilibrio en esa influencia, ¿no? Lo que tú pides de mí en el trabajo es muchísimo y para estar en equilibrio lo que yo puedo hacer es esto y lo manejo de la mejor manera, hasta donde yo puedo manejarlo de la mejor manera. Bueno, está el trastorno de pérdida de límites en el cual yo no tengo límites y todo mundo puede abusar de mí. Sobre todo abusan psicológicamente, porque por todos lados, si alguien me insulta, pues entonces yo me retiro porque es lo que ella quería y entonces todo el tiempo estoy cediendo. Eso es un trastorno y no me hace feliz, no me hace tener una vida satisfactoria. Revisémonos nosotros, cada uno, en qué áreas de nuestra vida tenemos trastornos de pérdida de límites. A veces tú, pues no lo tienes en el trabajo, pero tu mamá te sigue mandando, ¿verdad? Tu mamá sigue decidiendo cuál va a ser tu novia o cuál va a ser tu novio, o cómo se debe comportar tu marido, tu esposa, o cómo debe ser tu vida, ¿verdad? Trastorno de rebasamiento de límites sería la persona opuesta, ¿no? La persona que siempre rebasa los límites de los demás y a veces somos así. Por ejemplo, a veces un líder es muy bueno para entrometerse en la vida de sus subordinados. Él tiene una responsabilidad y su responsabilidad tiene límites, ¿verdad? Tiene límites porque en el trabajo puede decirte cómo tienes que hacer las cosas, posiblemente deba hacerlo incluso, pero no se va a meter con tu vida personal o con tu vida social, ¿no? Miren, estuve en un trabajo, esto es curioso, ¿no? Donde al jefe no le gustaba cómo se vestía una de las muchachas, porque la consideraba como muy hippiosa, ¿no? Y todo el tiempo le estaba diciendo cómo debía de vestirse. La verdad es que ella iba bien al trabajo, ella iba bien, ella no era eh, fachosa, ¿no? Simplemente su estilo de atuendo no le gustaba, ¿no? Y no había una norma en torno al atuendo como para decir tiene que ir de traje sastre.
Así es que eso era una cosa intensa de todas las semanas, una cosa así pesada, hasta que ella en cierto momento estuvo a punto de renunciar y ahí le echó en cara todo. Bueno, ahí ya hubo un compromiso para respetarse más, ¿no? Pero pudo no haberlo habido porque ella tenía un trastorno, perdón, él tenía un trastorno de rebasamiento de límites y ella no puso el freno inmediatamente porque ella tenía el trastorno anterior, que es el trastorno de pérdida de límites, así es que él abusaba y entonces ella se permitía el abuso, ¿no? Al final, bueno, este se resolvió. Pero ¿cuántos en nuestra vida no se han resuelto? ¿Cuántos en nuestra vida nosotros estamos encima de la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros compañeros de trabajo? Les voy a poner un ejemplo que me ocurrió. Bueno, antes quiero preguntarles cómo están, cómo van, cómo se sienten. Por ahí contéstenme 2 o 3 compañeros. Bien, gracias. Estamos bien. Todo muy bien. Ok, bueno, gracias. Es que yo hablo y Bien, hablo y maestro, hablo. gracias. Gracias, gracias. Bueno, les iba a contar una anécdota, ya me perdí. Ahorita me llega, ¿eh? Se me acaba de, por preguntarles, se me acaba de ir. Bueno, trastorno de rebasamiento de límites. El tercer trastorno de los más comunes, obviamente hay más, ¿no? Tú puedes ir con un psicoterapeuta o con un psicólogo clínico y te vas a dar cuenta que hay muchísimos, pero socialmente estos son comunes, muy comunes. Es como, ¿saben cómo? Estaba viendo un programa de cómo la Iglesia Católica formuló los 7 pecados capitales. ¿Cómo los formuló? Simplemente los que eran más comunes. O sea, hay muchos pecados, pero estos son la gula es tan común, que bueno, se conformó como uno de los principales errores, ¿no? De la doctrina. Bueno, en este caso el trastorno de cierre de límites es para que nadie me haga nada, para que nadie me diga nada y para que nadie se meta conmigo, yo me aíslo. Yo no intercambio con nadie. Y al no intercambiar con nadie, nadie tiene por qué meterse conmigo. Pero es imposible. Te tendrías que irte a un cerro, ¿verdad? Y nunca, como un ermitaño, nunca meterte de verdad con nadie, porque el simple hecho de que tú salgas, un vecino te va a saludar. Si tú vas a la tienda, vas a tener un intercambio con alguien y te van a hacer un gesto. Tal vez no te digan que eres un sangrón, pero te ponen la cara de eres un sangrón. Así es que es imposible que tú vivas una vida sana aislado. Es imposible, no se puede, ¿no? Y por otro lado, no se debe porque te afecta en tu desarrollo. Todos los elementos todas las dimensiones del desarrollo están íntimamente ligadas, todas. De manera en que lo que ocurre en una dimensión afecta a todas. Si falla tu desarrollo biológico porque no consumes los nutrientes adecuados, por ejemplo, nunca comes plátano. Y como quieres estar a dieta, no comes palomitas, no comes chocolate, no comes cereales. ¿Ok? Nada más que en todos los que acabo de mencionar está el triptófano. Y el triptófano, cuando tú lo consumes, es el productor de serotonina. La serotonina se hace a partir del triptófano. Y la serotonina es un neurotransmisor que te proporciona tranquilidad, estabilidad, equilibrio emocional, ¿verdad? Emocional. Y por lo tanto, cuando tú tienes un estado de ánimo agradable es porque la serotonina está a todo, ahí en tu sistema nervioso, llevando toda la comunicación y por eso estás bien. Ahora, tú quieres estar bien solo cognitivamente, sin comer triptófano, no puedes, no puedes, o sea, ¿con qué? ¿Con qué biológicamente vas a producir el estado de ánimo adecuado si no consumes los elementos nutricionales que debes consumir? Así es que todas las dimensiones de tu desarrollo están íntimamente ligadas. De hecho, es una sola, tu desarrollo es uno solo, pero lo separamos para estudiarlo y comprenderlo, pero es uno solo. Así es que tú te aíslas.
simbólicamente, ¿verdad? Llegas a tu trabajo, no saludas a nadie, no ves a nadie, haces lo que tienes que hacer, lo entregas y te vas. Y no intercambias con nadie. Vas a una junta, piensas en lo tuyo, de aquí a que termina la junta, no participas, firmas tu junta y te vas. Ok, eso está afectando tu estado emocional, está afectando tu desarrollo moral y está afectando tu cuerpo físico, porque ese estado de ánimo produce químicos y esos químicos refuerzan el mal ánimo que tienes. Así es que traes mal talante y te vas con peor talante porque alimentaste químicamente ese mal talante. Así es que ahora es doble, ¿no? Ahora todos los péptidos que se pegan a las células y que producen malestar se duplicaron y tienes más malestar. Y luego cuando quieres cambiar no puedes cambiar porque te hiciste adicto a los péptidos del mal humor, ¿verdad? O sea, biológicamente te cuesta trabajo, ya ni siquiera es de actitud, no es de actitud, es biológico, ¿no? Bien, no puedes cerrar tus límites y estás trastornado cuando intentas cerrarlos. Si tú quieres tener un comportamiento óptimo, un comportamiento efectivo que logre lo que tú buscas en la vida, socialmente, afectivamente, tienes que autorregularte. Autorregularte concretamente es mantenerte en equilibrio, tú decidir, por ejemplo, no voy a ceder a esta presión afectiva, no voy a ceder, me voy a sostener. Y como no voy a ceder, entonces no me involucro en ese estado de ánimo. ¿Cuesta trabajo en un inicio? Pues claro, caminar también cuesta trabajo. Ningún bebé se paró y salió corriendo. Todos los bebés tuvieron que caerse y volverse a levantar y se les doblaron las rodillas y chocaban y se iban para atrás. Tú también, cuando vas desarrollando la autorregulación. Autorregulación básicamente es ubica qué tienes que hacer y hazlo. Eso es, oriéntate y gestiona. Si no te orientas y solo quieres gestionar, estás mal porque no tienes claridad en que el rumbo que estás siguiendo te va a llevar al éxito, ¿no? O sea, el rumbo que tomaste es un desastre. Agravaste la situación, ¿no? Y entonces, pues necesitas orientarte bien. A veces tus fuentes no son las más adecuadas, ¿no? Tú quieres atacar una actitud que has tenido desde la niñez y le pides consejo a tu papá, el cual te heredó esa actitud, pues bueno, su consejo no te va a ayudar, ¿no? Pero en ocasiones, bueno, los demás tienen visiones acerca de quiénes somos y nos pueden señalar por lo menos en qué andamos mal, por lo menos qué no es agradable de nosotros y qué esperarían positivamente de nosotros. Miren, les voy a decir una que me tocó a mí. Estaba yo preparando un tema con respecto a esto de lo que estamos hablando y cuando estaba haciendo yo la diapositiva y reflexionando sobre lo que iba a explicar, era sobre el estrés. Y le pregunté a una compañera, le dije, dime algo de mí en torno al estrés. Algo bueno y algo malo en torno al estrés. Dime algo. Y me dijo mi compañera, Lolita se llama, ¿no? Me dice Lolita, cuando tú te estresas, estresas a todo el mundo. Cuando tú te estresas, todo el mundo está nervioso, está tenso, está de malas y no sabe cómo reaccionar y quiere hablar contigo o tiene que hablar contigo y mejor prefiere no acercarse y tú no nos haces nada, ni siquiera nos hablas, estás en lo tuyo, pero tu tensión, tu estrés nos irrita. Nunca imaginé que fuera así. Yo siempre pensé que cuando me estresaba no le hacía nada a nadie, pero ahí yo me revelé una gran verdad. Le dije, bueno, ¿qué esperarías? Me dice, pues mínimo pide ayuda. Claro, yo jamás pedí ayuda, porque era mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer. ¿Cómo puedo pedir ayuda? Pues por lo menos ayúdame a sentirme mejor. Ayúdame a no generar tanto rechazo en la atmósfera aquí del equipo, ¿no? Aquí de la oficina, ¿no? Ayúdame a no ser tan irritable, dime algo, oriéntame, y bueno, me ha ayudado bastante, ¿no? Ya no soy la misma persona que lo que les conté. Bueno, por último, en este apartado del desarrollo del tema, toma en cuenta que no solo tú te autorregulas, ¿verdad? También el entorno se autorregula. Por ejemplo, tú afectas al clima como ser humano, o sea, como humanidad estamos afectando al clima
Bueno, el entorno natural también se regula y entonces te manda un tsunami y te manda un incendio forestal y te manda un terremoto y bueno, hay muchas reacciones a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Creas un mal entorno laboral, creas tensión, pues después las personas te rechazan y no se quieren involucrar contigo, porque todo entorno familiar, social, biológico, el que sea, también se autorregula. Los entornos morales se autorregulan, rechazan a las personas que no siguen sus propios principios y que no están de acuerdo con ellas, las expulsan, ¿no? Y hay personas que quedan expulsadas de la vida. Muy bien. La idea es recuperar nuestro equilibrio. Hicimos una revisión muy básica del Estado a partir de las ideas de Fritz Perls. Todo lo que revisamos fue de Fritz Perls. Y vamos a hablar sobre recuperar el equilibrio, sobre ser personas socioafectivamente poderosas, habilidosas y que resuelven su vida, ¿no? Lo anterior es parte de lo mismo, ¿eh? Porque las habilidades socioemocionales no surgen en el vacío, hay un antecedente, ya lo estudiamos. Bien. Bueno, vamos bien en tiempo, ¿eh? Nadie se sienta que vamos a salir tarde. Me dijo Erika que tengo de aquí hasta las 9 de la noche, así es que no se crean. Bueno, tienes un desbalance y cuando tienes un desbalance, pues pierdes tu bienestar. Tu desbalance despierta una necesidad, tú quieres algo que te motive, que te lleve hacia el bienestar y entonces tienes motivación para obrar. Y entonces tu interés por resolver esa necesidad hace que se concentren tus energías. Si tú tienes un desbalance, por ejemplo, en tu balance de líquidos en el organismo, enseguida te motivas por buscar en dónde beber algo y tu interés concentra tu mente. O sea, empiezas a rastrear, bueno, ¿dónde ahorita? Por la pandemia cerraron las tiendas cercanas, pero ¿dónde consigo agua? De la llave, bueno, pues no quiero beber de esa. ¿Dónde me compro un agua? Bueno, pues en no sé dónde, a la afuera del metro había cocas, pues voy por una para quitarme la sed. O sea, sientes un desbalance, se concentra tu mente en lograr algo y entonces lo haces. Cuando tú haces algo motivado, lo haces a partir de dos cosas, el compromiso y la responsabilidad. Compromiso es que tú interiormente te conduces a lograr eso. Por ejemplo, tu bebé está llorando y tú quieres que deje de sufrir, que se sienta mejor. Toda tu mente se concentra en ello y no lo sueltas. No te vas al baño para dejar de oírlo, sino que estás ahí con tu bebé tratando de encontrar la solución. Eso es compromiso. Y responsabilidad en el sentido de que hay una necesidad a la cual das respuesta. Eso es responsabilidad. Ser responsable es detectar una necesidad. A veces son manifiestas porque te dicen, ¿no? Tengo hambre. Bueno, pero otras veces no son manifiestas. Hay necesidades que no son manifiestas y tú tienes que encontrar. Por ejemplo, tu niño no te va a decir, necesito prepararme para un mundo competitivo en donde si yo no estoy preparado, entonces me va a comer la competencia, ¿no? No es una necesidad manifiesta, pero tú sabes que si él no se prepara, se lo come el mundo. Y tú querías tener un hijo profesionista y terminó siendo un hijo albañil. No estoy demeritando a un albañil, pero estoy señalando que existen niveles y tú quieres llevarlo a un buen nivel de desarrollo profesional. Muy bien. Hay compromisos que son voluntarios y compromisos involuntarios. Un compromiso involuntario es un compromiso que tienes que hacer, pero no quieres. A veces son impuestos. Por ejemplo, pues hablando del bebé, tuviste un hijo, y bueno, es un compromiso involuntario. Ya está aquí, ya llegó. Voluntariamente no lo hiciste, pero pues ya lo hiciste, ¿verdad? Entonces se siente como una obligación. Algunos compromisos involuntarios se vuelven voluntarios porque tú lo decides. Por ejemplo,
Estás en la comisión que va a organizar la próxima posada. Te irrita estar organizando y animando y la pastorela y el ponche, pero ese compromiso involuntario que te fue asignado, porque en los turnos te tocó a ti, lo puedes hacer voluntario. Así es que lo voluntario o lo involuntario tiene que ver con cómo lo asumes, más que de dónde viene. Entonces, un compromiso involuntario se asume como una obligación. La vivencia que tienes, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás haciendo, te produce desgaste. Y el resultado de un compromiso involuntario es que no aprendes nada de él. No sacas provecho alguno de esto. Ahora, considera la misma tarea como algo que asumes voluntariamente. Tu actitud va a ser de automotivación, no te tienen que motivar. Ok, ¿cómo han sido los últimos festejos? ¿Cómo podría yo hacer este festejo para que tenga mi sello? Voy a hacer una pastorela más moderna, con situaciones que se están presentando en la modernidad, en la pandemia, ¿verdad? Y entonces va a ser muy divertida mi pastorela. Eso es automotivación. ¿Cómo la vives? Con plenitud, o sea, pones en juego tus recursos mentales, tus recursos emocionales, sociales, te sientes muy bien, generas trabajo en equipo, te gusta lo que estás haciendo y creces. Y por lo tanto el resultado es que das un paso en tu propia evolución. Eras una persona, por ejemplo, que no sabía trabajar en equipo, ahora no solo sabes trabajar en equipo, sabes generar equipos y estimular equipos. Bueno, pongámosle aquí cualquier situación en la que estemos, ¿verdad? Tu docencia. Hay elementos de tu docencia que te encantan y hay elementos que puede que no te agraden tanto. Algunas personas les disgusta tener que estar llenando formularios y entregando en tiempos y quisieran solo estar ante alumnos, ¿no? Pero eso que es un compromiso involuntario porque tú no lo decidiste, te fue impuesto, lo puedes asumir voluntariamente y hacerlo automotivadamente. Encuentra la manera, ¿verdad? Bien, todo compromiso debe de ser, todo a lo que tú te comprometes debe de ser complementado con una habilidad. ¿Identifican la diferencia entre capacidad y habilidad? Una capacidad es algo que tú puedes hacer. Una habilidad es algo que tú dominas. Por ejemplo, todos tenemos la capacidad de escribir, pero no todos tienen la habilidad de escribir con buena letra, de tener buena redacción, de expresar ideas complejas en palabras sencillas. Entonces, todos tenemos capacidades, pero no todos tenemos habilidades. La diferencia con talento es que el talento es algo con lo que tú naces, es algo innato en ti. Hay quien tiene que entrenar mucho para poder hacer un buen baile y hay quien ya nació con la cadencia, o sea, va caminando por la calle y afuera de una farmacia pusieron música y empieza a mover, ¿no? tienen, tienen esa cadencia natural, ¿no? Ese es un talento. Un talento es algo que se te facilita, es hábil por naturaleza. Y hay quien pues lo hace a partir del entrenamiento, ¿no? O algunos talentos tuyos los llevas a la perfección. Ya te era fácil, como Mozart, ¿no? Ya le era fácil la música, bueno, con más facilidad lo llevó a una envergadura altísima. Ahora, ¿qué es una competencia? El asunto con las competencias es que son habilidades que normalmente están bajo parámetros, bajo ciertos lineamientos. Por ejemplo, tú puedes tener habilidad empática. ¿Identifican entre sus compañeros quienes tienen habilidad empática? ¿Quienes tienen esa capacidad para sentir cómo se sienten los demás?
Esa es una habilidad que han ido desarrollando o para la cual tuvieron talento. Pero es una competencia cuando te entrenas desde cierto marco. Y entonces tú puedes tener una empatía psicoanalítica o una empatía entrenada en la Gestalt o una empatía generada en la investigación policíaca, y ese rapport es muy distinto, o el rapport que se utiliza en recursos humanos en la empresa, ¿verdad? Y cada uno se distingue porque sus rutas son distintas. La empatía policíaca se define porque vas a intentar obtener información de informantes, de los mismos criminales, de los testigos, etcétera, y a través de esa empatía extraen toda la información que requieren, ¿no? Pero un terapeuta no lo necesita para eso, ¿no? Y una persona en recursos humanos lo utiliza en otro sentido, así es que cada uno de ellos desde un marco desarrolló la competencia. Tú eres competente desde qué marco, en qué modelo, ¿no? Tú puedes tener inteligencia social desde el modelo de Daniel Goleman, tus competencias son bajo el modelo de Daniel Goleman, o tus competencias son bajo el modelo de Karl Albrecht. Y entonces, ambos son competentes, pero cada uno tiene una formación distinta. La habilidad es un poco más silvestre, ¿no? Quiero decir, sí te entrenas, pero se vuelve una competencia cuando hay un ranking dentro de un estatus. Pero bueno, el punto no era ese, no sé por qué me desvié. Regresando al punto que sí buscamos, existen desafíos en la vida. Hablemos de los desafíos profesionales. Cuando tú enfrentas un desafío, lo enfrentas a partir de tu compromiso y habilidad. Si el desafío está a tu nivel, si el desafío es un bajo desafío o un alto desafío, producen experiencias personales distintas. Observa cómo es tu vida docente. Y la experiencia es distinta cuando es un alto desafío o un bajo desafío. Si está a tu nivel, entonces se le llama hábito. Es algo que tú puedes hacer de una manera preparada y sabes cómo llegar al resultado. Se siente como dominio. En un bajo desafío, vamos a decir, lo que se te está pidiendo es algo que para ti es bastante fácil. Se vuelve rutinario. Se le llama rutina y se siente apatía. Las rutinas no son algo que amamos. Los hábitos sí. Ir a correr puede ser un hábito tuyo o una rutina. Cuando es una rutina es algo que simplemente hay que hacer. Cuando es un hábito es algo que amas hacer. Si lo que se te exige es menos todavía, te aburres. Y las sensaciones de alienación. Alienación es que no te sientes comprometido con ello. Es algo a lo que te sientes ajeno. Es algo que no va contigo, que no quieres hacer. Y si el desafío es menor, bueno, te enoja y lo rechazas. Es algo que ya no va contigo. Y así sucesivamente. La experiencia de frustración que genera una sensación de impotencia, de ansiedad, que es algo que no te puedes sacudir hasta que abandonas. Hay personas, por ejemplo, que abandonaron empleos con odio porque lo que se les pedía era algo tan sencillo que no les retaba, y no es culpa a veces del empleo, simplemente estás en el empleo equivocado, ¿no? Miren, tuve una amiga que era psicóloga, pero necesitaba dinero y se contrató en un Telcel, y entonces ahí dirigía un puestito de Telcel, ¿no? Era gerente, nada más tenía 2 empleados, pero era gerente, ¿no? Del Telcel. Pero ella era psicóloga y se hartó, se enojó, odió el localito de Telcel, lo odió porque ella, como era psicóloga, no era lo que quería. Ella pasó por la rutina, el aburrimiento, el disgusto, la frustración, la ansiedad, hasta que renunció. Y cuando renunció, bueno, fue una liberación y alcanzó la felicidad, ¿no? Porque ya no está en algo que odia. Ahora, vamos hacia adelante. Si es un alto desafío, bueno, te causa entusiasmo, te sientes interesado,
cuando lo que se te está exigiendo es un poco más. Por ejemplo, ahora que hemos tenido que estar en videoclases, ¿verdad? Algo que no dominábamos, cómo hacer la educación a distancia, cómo hago actividades a distancia, cómo hago dinámicas. Entonces, te entusiasmas, sientes interés, empiezas a explorar herramientas y aplicaciones, etcétera. Y bueno, puedes alcanzar un estado de estrés positivo porque la exigencia es alta, pero te sientes excitado, pero hay un momento en el cual comienzas a sentirte mal. La exigencia es bastante alta, te tensa, y eso te hace sentir preocupado todo el tiempo porque no vas a dar el ancho. ¿Qué genera después? Un sentimiento de frustración que se vive como impotencia, lo vivo como algo que no voy a lograr. Miren, tuve una amiga que asumió una dirección, aparentemente para ella era bueno, pero se fue dando cuenta que ella no quería estar dirigiendo, que ella no quería estar librando pues los conflictos de liderazgo, ¿no? De liderazgo de personal y tener que generar cambios cuando el personal estaba en contra y ella, como le disgustaba, duplicaba el trabajo, ¿no? Entonces al final vivía en esto, frustración, sensación de impotencia, ansiedad, ya sentía una angustia porque eso era imposible para ella hasta que abandonó y pidió pues ser regresada a la docencia. Puede parecer que en una organización jerárquica como es la educación pública, las personas quieran ir a un lugar cada vez más alto, pero no necesariamente es así. A veces nosotros somos felices con la labor que hacemos porque nos llena de manera personal, tiene un significado personal. Y entonces no queremos asumir un puesto más administrativo porque nos perdemos de esa vida personal tan rica que tenemos en el aula, ¿no? Bueno, esta es la zona de desarrollo. Hay un par de psicólogos que son Mihai Csikszentmihalyi y Seligman. Ellos hicieron estudios, ellos crearon la corriente de la psicología positiva. Martin Seligman escribió un libro llamado La auténtica felicidad, el cual les recomiendo porque es un estudio científico de la felicidad. No es un libro de autoayuda, es un estudio científico acerca de la felicidad. Mihai Csikszentmihalyi escribió un libro llamado Fluir. Ambos investigaron qué hacía felices a las personas felices y se dieron cuenta que, contrario a lo que la sociedad cree, que la felicidad se obtiene a través de lujos, viajes, placeres, glamour. La verdad era que las gentes más felices eran aquellas que estaban involucradas en actividades con las cuales se sentían altamente comprometidas y que les exigían bastante. No tanto como para desgastarlas, pero sí lo suficiente para que no fuera una actividad cotidiana, para que no fuera una rutina. Y entonces ellos van planteando a partir de este estudio científico, miren, por ejemplo, Martin Seligman fue contratado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos porque precisamente pues hay mucho sufrimiento con los veteranos de guerra y ellos querían obtener estudios científicos para saber cómo ayudar a estar bien a las personas pues que se dedican a matar, o sea, a los soldados, ¿no? Dígame, ¿qué soldado no tiene dentro de sus funciones matar? O sea, hasta los que están en oficinas, si hay una guerra, se van al frente. Matar es algo muy difícil y bueno, lo contrataron para hacer un estudio. Pero lo que fueron descubriendo, pues fue muy impactante, ¿no? Las personas que tienen actividades, que están comprometidas con esas actividades y que las actividades de cierta manera son exigentes, son personas más felices. Eso viene en la auténtica felicidad, pero también viene en estudios aparte con Flow, que es Fluir, que es el libro de Mihai Csikszentmihalyi. Bueno, si tú tienes demasiada exigencia, entras a una zona de desgaste. Y si tu exigencia es exorbitante, entonces llegas a una zona de pérdida. Por el contrario, o sea, hacia abajo quiero decir, al lado contrario, si no te exige lo que tienes que hacer,
Entonces entras a una zona de estancamiento, no creces y tu vida es triste, tu vida es gris, tu vida no tiene mucho sentido. Tu vida laboral o tu vida en lo que tú estés involucrado, ¿no? Entras a una zona de desgaste y bueno, una zona de pérdida. A partir de esto, lo que podemos revisar, pues es que la zona óptima, la mejor zona en la que nos podemos posicionar es una zona que tenga una cierta exigencia, que nos mantenga interesados y excitados y que tenga un nivel de estrés positivo. Por ejemplo, a mí me entusiasmó preparar esta reunión para ustedes, esta información, seleccionar datos, desechar otros y acomodar una buena presentación para ustedes como docentes. Pero si me hubieran dicho, bueno, vas a tener que presentar esto en la UNESCO, yo creo que hubiera estado en unas zonas más altas, ¿no? Porque a veces uno pasa por periodos en donde hay desgaste y pérdida porque hay algo que se tiene que hacer y no estás preparado tal vez para ello, ¿no? La zona óptima es la zona de desarrollo y de plenitud. Es la zona en donde tú te sientes bien aunque las cosas salgan mal, porque sacas provecho, o sea, sacas aprendizaje de lo que estás mal, obtienes experiencia de lo que está mal, de lo que no salió, de lo que fue mal planeado o que fue bien planeado, pero no logró el efecto esperado. Obtienes una enseñanza. Hay una frase incluso por ahí del Dalai Lama que dice así, cuando pierdas, no pierdas la enseñanza. Y bueno, si tienes una exigencia, evidentemente vas a ampliar tu saber y vas a desarrollar talento. Vamos a avanzar, vamos bien en tiempo, así es que todos tranquilos, son 3:20, en 10 minutos más o menos estamos ya sobre el final y si hay algo más, ustedes pueden aportar o pueden preguntar. Nadie ha interrumpido hasta el momento, pero lo pueden hacer en cualquier momento. Carlos Díaz es un filósofo español, ha escrito muchísimos libros, ha escrito más de 60 obras y bueno, algunas de esas obras yo las he leído, como hay un libro de él que se llama La prudencia, explica la prudencia, le da un ángulo un poco religioso, porque fue un libro encargado desde un marco religioso, ¿no? Así es que le da un sentido un poco religioso, pero no es un libro religioso, ¿eh? Pero se lo recomiendo porque explica cómo funciona la prudencia, de dónde surge, cómo se desarrolla, qué es prudencia, qué no es prudencia, etcétera, ¿no? Es un muy buen filósofo. Y bueno, él expresa esto, el poder brota no solo de las capacidades propias, sino de las fuerzas que nos confieren quienes nos aman. Y un ejemplo un poco burdo de esto lo encontramos cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, está jugando en el estadio y aunque va perdiendo, todo el estadio comienza a gritarle, sí se puede, sí se puede. Y el poder personal que la persona, del que la persona se hace, el poder que empieza a sentir, no es un poder que solo surja de sí, es un poder que él recibe de las personas que lo están apoyando. Así es que al final, cuando las personas hacen algo, en muchas ocasiones lo hacen porque tienen el respaldo moral de sus padres que siempre estuvieron con ellos, de sus mentores que siempre creyeron en ellos, de las personas que los rodean, que confían en que van a tener éxito y entonces salen adelante, no por sí mismos nada más, sino porque los acompaña una sociedad. La experiencia de conexión es muy importante y es fortalecedora frente a lo debilitante de la experiencia de aislamiento. No estamos hablando de las etapas, ¿no? Porque tú puedes vivir una etapa de aislamiento. Por ejemplo, para poner tus pensamientos y sentimientos en orden, hay ocasiones en que necesitas, pues, tener tu espacio, ¿no? No involucrarte con nadie, haces un viaje, te vas a la playa,
no socializas más que con la persona que te prepara la comida y estás pensando. Esa es una etapa, no estamos hablando de ello, sino de vivir una vida aislada o de vivir una vida conectada con los demás, vinculado con los demás. Vivir una vida vinculado con los demás, conectado con los demás, hace que lo que tú hagas tenga fuerza. Y vivir una vida aislado de los demás hace que te puedas sentir una nimiedad e incluso desvalorizarte. Porque si tú solo eres la persona que juzga todo lo que eres y lo que haces, pues ¿cuánto puedes tú hablar de ti mismo que te dé fuerza si no hay un entorno que lo valide? Ante esto, hay dos elementos. Somos seres que vivimos en sociedad, ¿verdad? No existe un ser humano que no viva en sociedad. Quiero decir, tú te puedes aislar, pero es naturaleza humana. A diferencia de otros animales, de otros entes en el reino animal, si un bebé nace y lo dejas ahí en el campo, pues se muere, tarde o temprano se muere de sed, sino de alimañas, ¿verdad? Que lo atacan. Pero como seres humanos necesitamos de otros. La expresión otredad es un término filosófico que abordan muchos pensadores. Octavio Paz mismo lo aborda y muchos otros. Manuel Levinas, qué sé yo. Y de lo que hablan es de darle importancia y valor a la existencia del otro. O sea, son importantes las personas de todas las comunidades, no solo las de la comunidad a la cual yo pertenezco, ¿verdad? La comunidad, por ejemplo, civilizada o la comunidad de académicos. Entonces, todos tienen valor, todos son importantes. Pero nosotros nos dirigimos más a algo que se llama alteridad. Es la cualidad, alteridad es una capacidad, es una habilidad a desarrollar, que es todo el tiempo estar alternando, de ahí viene alteridad, de alternar, todo el tiempo estar alternando con el punto de vista del otro. Tú lo haces, por ejemplo, cuando planeas algo y entonces te pones en tu punto de vista, qué es lo que tú quieres en tu planeación, pero luego te pones en el punto de vista del otro. ¿Va a ser aburrido para ellos? Y haces cambios y luego te pones en tu punto de vista. Sí, pero no me representa. Vuelves a hacer ajustes y te pones en el punto de vista del otro. Sí, pero estos ajustes no fueron significativos para ellos y te vuelves a poner en tu punto de vista y esa alternancia provoca que tengas éxito porque te expresas tú como tú eres, pero también encuentras en el otro una retroalimentación para darte cuenta si lo que tú eres y lo que tú haces les ayuda, les aporta y es un aliciente en sus vidas o simplemente es algo que pasó, que les llegó y pasó y se olvidaron de ello, ¿no? A veces lo haces simbólicamente como ahorita, mentalmente lo haces cuando proyectas, pero en muchas ocasiones lo haces con la retroalimentación verdadera del otro. Y entonces, en ese intercambio, ¿cómo sienten? ¿Esto está siendo significativo para ustedes? No, es que lo que nosotros vivimos no va por ahí, va por acá, ok. Tienes que adaptarte a ellos. Esta es una capacidad. Muchas personas tienen un egocentrismo tan fuerte, que les es muy difícil adaptar lo que ellos son a los demás. Y tienen un deseo muy fuerte de imponer lo que ellos piensan y sienten en la manera en que ellos piensan y sienten. No pueden hacer giros, no pueden hacer versiones, no pueden hacer ajustes. Esa capacidad de poder hacer esos ajustes es la alteridad. Y entonces una sociedad que tiene más desarrollo de la alteridad es una sociedad en donde las personas pueden convivir muy bien, porque todo el mundo las toma en cuenta. Voy a dar esta información, pero creo que les va a doler. ¿Cómo la puedo transmitir para que les duela menos? ¿Cómo le puedo hacer? ¿De qué manera, preocupado por ellos, puedo tomarlos en cuenta? Y entonces la alteridad requiere de muchos elementos. El principal es la empatía, obviamente, pero requiere más elementos.
como un conocimiento social y como habilidades socioafectivas, ¿no? Bueno, y una de las cosas a desarrollar es la distinción entre ser tóxico y ser nutricio. Una persona con habilidades socioafectivas es nutricia, nutre a los demás, enriquece a los demás. Primero, a partir de su estado de ánimo las enriquece, porque llega con un buen talante y ahí las enriquece con su estado de ánimo, con su propia atmósfera que va cargando a partir de sus sentimientos y de sus emociones, ¿no? Y esa atmósfera que trae consigo, que surge de los pensamientos que tiene, que surge de la forma en que él es, entonces nutre a los demás. Intentamos ser menos tóxicos. Estos son comportamientos tóxicos de la inteligencia social. Ricardo González, ¿nos ayudarías a leer estos, por favor? Ubicación. Feliz Día de las Madres. Ricardo, ¿no ¿Me está? ayuda, Carla. profesor? Sí, claro. Sí, sí. Sí, aquí Sí, estoy. bien. Aquí estoy. Ya, aquí está Ricardo. Por favor, léenos. Ok. Ok. Compartimientos tóxicos de la inteligencia social. Quejarse constantemente, buscar la aprobación en exceso, monopolizar las conversaciones, imponer consejos no deseados y criticar y desaprobar por regla. La última es el típico sí, pero. Oye, estuvo muy agradable la convivencia. Sí, pero si se hubieran preocupado por... Y bueno, es muy irritante para muchas personas, ¿no? Ustedes pueden completar la lista con lo que han vivido, ¿verdad? Esta es solamente una muestra, ¿no? De comportamientos tóxicos que tenemos. Tú mismo, Ricardo, léenos la siguiente lista. Claro. Comportamientos asesinos de la inteligencia social. Ridiculizar, ocultar o engañar, revelar confidencias íntimas, traicionar la confianza, destruir reputaciones. Porque es muy distinto a ser tóxico a ser una persona con la que nadie ya quiere volver a convivir, ¿verdad? Si tú te juntas con alguien que te dice lo peor de otras personas, puedes temer qué va a decir de ti cuando tú no estás presente, ¿verdad? Y entonces mejor me mantengo lejos para que me conozca menos y por lo tanto no destruya mi reputación como hace con la de todos los demás. Bueno, la idea es dirigirnos hacia climas nutricios y abandonar climas tóxicos. Bueno, le pido a alguien más que nos lea. ¿Quién más nos puede leer? Buenas tardes. Clima tóxico. Su estructura relacional es rígida e intransigente. No se comunican y tienen suspicacia. Hay control excesivo o desatención. No expresan el afecto ni verbal ni actitudinalmente. Mantienen los resentimientos largo tiempo y exigen insaciablemente de todos. Lo opuesto sería el clima que buscamos crear en nuestro centro, nuestro círculo docente, ¿verdad? Nuestro colectivo. Por favor, vuélvenos a leer. ¿Con quién hablaba? ¿Quién tomó la palabra? Hola, buenas tardes. Subdirectora escolar Carla Borja. Ah, ok, gracias. Muchas Mucho gracias, gusto, Carla. profe. Mucho gusto, adelante. Sí, bien, clima, nutrición, Nutricio. nutricio, ok. Ujú. Hay límites, pero también flexibilidad y negociación. Estimulan el desarrollo individual y la libertad. Expresan valoración y comparten tiempos de calidad. Mantienen un sentido ético y buscan el bien. Reconocen los cambios e intentan la adaptación y tienen expectativas realistas de otros y del entorno. Identificamos con mucha facilidad los comportamientos tóxicos. Gracias, Carla, muchas gracias. Pero no siempre identificamos cómo sería un clima enriquecedor, un clima nutricio. Entonces aquí hay algunos datos, ¿no? ¿Qué me enriquece? Bueno, me enriquece que haya tiempo de calidad. Tuvimos una reunión, pero fue una reunión muy provechosa porque nos sentimos bien. Nos sentimos bien, hubo alegría, se trataron temas tensos con mucho respeto, cuidando la dignidad de las personas. Cuando hubo la oportunidad de que hubiera agresiones, no se produjeron.
porque las personas fueron prudentes y nos satisface. Aprendemos de ello. Hay una expresión que es aprendizaje vicario. Es una expresión que surge de los estudios de Albert Bandura con respecto, pues, precisamente al aprendizaje social, cómo aprenden las personas. Él y su equipo de trabajo, y bueno, posteriormente muchos lo han venido enriqueciendo. Obviamente él inició estos estudios, otros lo han enriquecido. Se fueron dando cuenta que cuando uno está presente en un lugar, uno es impactado por lo que ocurre en ese lugar y uno lo aprende. O también, bueno, uno influencia, uno aporta a ese clima, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona un poco descontrolada, un poco agresiva y que tiene actitudes hostiles, ¿verdad? Pero estás en un grupo en el cual las personas se tratan cordialmente, son amables entre sí. Entonces, eso se va aprendiendo, es lo que él descubrió. Vicario, la palabra vicario significa testigo. Eso es, vicario es testigo. El aprendizaje vicario es el aprendizaje por atestiguamiento. Y el atestiguamiento no solo es visual, ¿verdad? Es auditivo, es presencial, es kinestésico. Por ejemplo, las personas cuando están platicando con otras y se van identificando con ellas, van haciendo los mismos gestos, van haciendo las mismas actitudes corporales. Uno nota que alguien está contando algo grave porque el otro también pone la cara grave y luego pone cara de alivio, el otro también pone cara de alivio. Bueno, ese es el aprendizaje vicario. Así es que tú estás en un lugar que es cordial y vas aprendiendo esa cordialidad. Las personas más resistentes incluso lo aprenden porque existe algo en tu organismo llamado células espejo, neuronas espejo, perdón. Bueno, son células, ¿no? Pero son neuronas, son células tipo neuronas. Y estas neuronas espejo lo que hacen es reproducir en ti lo que hay en el exterior, las actitudes de los demás en el exterior. Así es que si estás en un lugar donde mucha gente ríe, comienzas a sonreír y a ser una persona más alegre, más abierta a estos estímulos, menos amargada, menos tensa, menos difícil y dura, ¿no? Y viceversa, puedes estar en ambientes muy tensos y si no tienes el carácter suficiente para imponer ese estado de ánimo tuyo, te puedes dejar llevar por el estado de ánimo que hay en tu alrededor, ¿verdad? Así es que hay líderes que tienen mucha fuerza y levantan el ánimo de grupos que se sienten frustrados y abatidos, ¿no? Ellos tienen mucha fuerza, pero también hay líderes que se presentan al grupo queriéndole levantar el ánimo y ellos terminan sucumbiendo, ¿no? Entonces, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Porque las neuronas espejo las hay en los demás, tanto como las hay en ti. Así es que tú puedes activar sus neuronas espejo. Las tienen, así es que así funciona el organismo biológicamente. Y si no, nótalo. Tú puedes ir por la calle y alguien bosteza y enseguida bostezas tú también. Es más, bosteza enfrente de tu perrito y vas a ver cómo el perrito bosteza porque tiene neuronas espejo. Así es que tú anda alegre y contagias eso, ¿no? Bueno, aquí un paréntesis, ¿eh? Ser cordial es más que ser educado, ¿no? O que ser cortés. Las normas de cortesía pueden ser muy hipócritas o pueden tener mucha pulpa en su interior, ¿no? No solo ser la cáscara. Y eso tiene que ver con la actitud y el valor con el que lo haces. Cordial, la cordialidad viene de cordis, que es corazón. Cuando tú eres cordial, eres cálido. Esa es la cordialidad. Cuando alguien te dice buenos días con cordialidad, te hace sentir bien. Cuando solo lo dice con cortesía, tú puedes decirle caigo mal, pero por lo menos fue educado. Entonces, aprender la cordialidad significa que tu actitud sea más amorosa. Ven que Paulo Freire hablaba de la amorosidad como uno de los valores más importantes en la educación. Una educación técnica, no en el sentido del contenido técnico, sino
técnica pensando en que solo utilizas las estrategias educativas sin que esas estrategias contengan en su interior la amorosidad, entonces no producen aprendizajes. Y si tú quieres producir aprendizajes, lo haces a través de tu amorosidad. Así le llamaba él, y es muy bonita esa expresión, amorosidad. Ser una persona amorosa, entonces, no quiere decir que seas cursi, ¿verdad? Cuando estás educando. Quiere decir que seas cordial. Bueno, esta es la última diapositiva. Voy a explicar 4 grupos de habilidades socioafectivas y las voy a explicar ya sin la diapositiva. Voy a pasarme aquí a que me vean. Bueno, no sé si me han estado viendo y si me han visto, espero no haberles distraído aquí tomando agua o lo que sea. Bueno, alguien que no nos haya leído, por favor, léanos aquí. Yo, profesor. Por favor, adelante. La profesora Blanca. Blanca, gracias. La inteligencia social se enfoca en desarrollar habilidades socioafectivas para tener relaciones satisfactorias y prevenir y resolver conflictos de manera óptima, efectiva, empática, afectiva y pacífica. Habilidades vinculatorias, por favor, sí. Habilidades comunicativas, habilidades afirmativas, habilidades autogestivas. Son cuatro grupos, para mi gusto, los principales grupos de habilidades socioafectivas, los más importantes. Hay muchos más. Miren, por ejemplo, ¿qué dejamos de lado? Dejamos de lado un grupo de habilidades que sirven para ser anfitriones, ¿verdad? Y al ser anfitriones, ser celebrados por los invitados y hacerles pasar un buen rato y hacer una reunión glamorosa. Ese tipo de habilidades no nos interesan. Dejamos de lado las habilidades, por ejemplo, para producir, las habilidades que se utilizan en el trabajo para producir resultados efectivos a pesar, vamos a decir, chantajistas, ¿no? A pesar de la dignidad de las personas. Porque mucha gente, el mismo Steve Jobs, por ejemplo, llegaron a producir grandes cosas recogiendo el odio de la gente que estaba a su alrededor. O sea, eran muy coercitivos. Es una habilidad, sí es una habilidad, pero es una habilidad que produce mucho dolor y malestar. Así es que todas esas también las dejamos de lado. Bueno, dejo de compartir. Tenemos entonces ciertas habilidades. La más importante de estas 4 que hemos mencionado, la más importante de todas, son las habilidades vinculatorias, que son habilidades que nos permiten establecer conexión con los demás, estar conectados con los demás. Las habilidades vinculatorias son muchas. Por ejemplo, la empatía es una de las principales habilidades vinculatorias porque producen que las personas no se sientan en soledad. Por el contrario, provocan que las personas se sientan formando parte de un grupo para el cual son importantes y que les respalda y que sientan que existen dentro de una red en donde pueden apoyarse de los demás. No voy a hablar de la empatía porque está ya muy tratada. Voy a hablar de otras. Hay una de estas habilidades vinculatorias que se llama predisposición apreciativa. La predisposición apreciativa es una actitud a través de la cual tú encuentras disfrute cotidiano en las cosas que pueden parecer poco importantes. Por ejemplo, tuviste un intercambio de 4 segundos con la persona a la cual le pagaste tu pasaje, te regresó tu cambio y te fuiste a sentar. 4 o 5 segundos. Nada más que si tú tienes predisposición apreciativa, va a ser un momento agradable para ti. Por lo menos va a ser agradable por lo pintoresco que puede parecer el momento, ¿no?
tal vez el tipo nada más te farfulló algo, ¿no? Te dio tu cambio y ya te fuiste a sentar, ¿no? Pero cuando tienes predisposición apreciativa, estás abierto a disfrutar lo que hay en tu entorno. Les voy a poner un ejemplo. Si han leído Pedro Páramo, entonces él habla de climas físicos, hablo de lugares un poco áridos. Y yo recuerdo que, pues cuando leí Pedro Páramo, que fue por ahí de los 13 o 14 años, ahí en la secundaria tuvimos que leer Pedro Páramo, y mi papá, yo soy de Guadalajara, mi papá nos llevó a unos lugares allá en Jalisco de paseo, que pues no eran nada ni boscosos, ni eran playas, estaban bien feos, estaban bien feos porque eran áridos, o sea, con biznagas y magueyes y ustedes saben, ¿no? Todo árido. Pero como yo había leído a Pedro Páramo, entonces vi esos ambientes y me sentí como que estaba en la novela. O sea, estoy viviendo como Pedro Páramo. Bueno, ven que hay muchos Pedros Páramos, ¿no? Pero estoy aquí viviendo estos ambientes, ¿no? Eso es predisposición apreciativa, cuando tú puedes estar en una situación que es muy, muy curiosa porque pues es extraña, ¿no? Por ejemplo, te acabas de enamorar de una persona que ya tiene 7 divorcios, pero con tu predisposición apreciativa observas eso como algo muy inusitado que es bueno para una conversación, ¿no? Imagínate cómo será mi vida, que acabo de salir de una relación muy tóxica y me acabo de enamorar de un tipo que lleva 7 divorcios, ¿no? Entonces, la predisposición apreciativa es una actitud de disfrutar constantemente. ¿Por qué forma parte de una habilidad vinculatoria? Porque te permite que cuando tú estás con las personas, lo que ellas son representa para ti algo interesante. Representa para ti algo interesante. O sea, no te estoy juzgando frente a los parámetros de lo que debería ser, sino que estoy conociendo un lado de la naturaleza humana que no me había tocado conocer y entonces eso me agrada en el sentido de que conozco más del mundo, en ese sentido me agrada, ¿no? Ahora, me estás maltratando, pues no me agrada que me estés maltratando, pero sí, sí aprecio conocer el mundo, ¿no? Por ejemplo, miren, tuvimos aquí en la universidad a Mario López. Mario López es un español, un filósofo español que dirige el Instituto de Conflictos de la Universidad de Barcelona. Él vino aquí a dar una plática, una conferencia. Y él platicaba que estuvo en Colombia, en donde estaba la guerrilla, pues a todo lo que da. Fue antes de que se resolviera el asunto de la guerrilla y que ganara el premio López de la Paz Santos, que bueno, fue muy difícil que lo ganara porque cuando se lo dieron, el pueblo le dijo no al referéndum. O sea, lo ganó cuando fracasó, ¿no? Bueno, pero después se resarció porque ya se aceptó la paz, ¿no? Se aceptó la paz con la guerrilla. Pero él estuvo cuando estaba la guerrilla fea, fea, o sea, era una cosa muy triste, ¿no? Muy triste porque hay muchos muertos, hay niños muertos, o sea, es muy triste. Entonces algo que platicaba era que las personas ven a los guerrilleros como alguien malo, pero no los comprendan, así como yo tengo una causa y voy a matar, pero no comprenden la frustración histórica que han tenido, porque Colombia es un lugar que ha estado en conflicto desde la colonia, o sea, desde que llegaron los españoles, Colombia está en conflicto. Y si ven las noticias, pues esta semana misma estallaron los conflictos de nuevo, ¿no? Llevan más muertos que los que hubo aquí el lunes, tristemente. Entonces, era para él muy rico conocer el dolor de la otra cara de Colombia, de la cara que todo el mundo rechaza de Colombia. O sea, conocer a guerrilleros y exguerrilleros que le relataban los conflictos que ellos tienen y la injusticia que han recibido por décadas y siglos, o sea, un abuso permanente que sigue sosteniéndose y que ha cambiado la sociedad y el abuso sigue sosteniéndose. Por lo tanto, la guerrilla es una forma de reclamo de vida. Ahora, él no tiene que celebrarlo y no lo celebraba, pero él se conmovía con las historias
y además la impotencia de cómo podemos nosotros hacer un cambio. No podemos, o sea, estamos apabullados por el poder, no podemos hacerlo. Así es que la salida que actualmente le dio el gobierno de Santos, bueno, Santos ya ni es gobernante, ¿no? Pero la salida que le dio, que fue, constitúyanse como una organización social, política, etcétera, ¿no? Una organización ideológica para que transmitan sus ideas y dejemos la guerra, dejemos de matarnos e incorpórense a la sociedad. Fue muy difícil, pero sin predisposición apreciativa no se logra, porque entonces ellos son siempre rechazados y nunca son recibidos con los valores que ellos tienen, como el valor de la defensa de su cultura y sus tradiciones y su propia vida, ¿no? Su propia vida. Bueno, aquí no hemos vivido eso tan fuerte, ¿no? Digo, estuvo el ZLN, pero no fue tan fuerte. Ok. Otro es la conversación vinculatoria. Es otra habilidad dentro de las vinculatorias, ¿no? Hay una conversación social. Hay muchas formas de conversación, como les decía, cuando un policía está haciendo una investigación y conversa, pues para sacar datos, ¿no? Es una entrevista para sacar información, ¿no? La conversación vinculatoria se dirige a conocer a la otra persona e interesarte por ella. Por ejemplo, tú, en medio de cualquier conversación, al minuto tú ya puedes estar ejerciendo una conversación vinculatoria porque lo que haces son varias cosas. Una, rastreas qué es interesante de la otra persona durante la conversación. Hola, buenas tardes. Yo aquí estoy esperando también al dentista. ¿Qué hora es su cita? Oh, a las 4:30. Va retrasado, ¿verdad? Ok. ¿Qué estás haciendo ahí? Es una conversación ahorita muy superficial. ¿Qué estás haciendo en esa conversación superficial? Lo que estás haciendo es que vas entonando en el estado de ánimo y sintiendo confianza. Vas midiendo la actitud que tiene, cómo se siente, es agresivo, no es agresivo. Entran en un estado de confianza al minuto y entonces, oiga, veo que está leyendo esta revista. Qué interesante. ¿Usted qué es? ¿Qué hace? Ah, fíjese que yo, no sé, soy ama de casa. Ay, qué padre. ¿Y cuántos hijos tiene? Pues nada más un bebecito. Qué bonito, un bebé. Un bebé. ¿Y cómo le ha cambiado la vida con el bebé? Uy, no sabe, déjeme le cuento. Y lo que acabas de hacer es crear un vínculo. Posiblemente no vuelvas a ver a la persona, pero se enriquecieron mutuamente. Tú apreciaste algo que había en esa persona, tú sentiste cercanía con la persona, tú sentiste que la vida era más optimista porque en lugar de que nazcan menos bebés porque la condición política está peor, hay más bebés porque la gente tiene esperanza de un mundo mejor. O sea, tú te enriqueces en una conversación. Así es que tener conversaciones vinculatorias es algo que se requiere cultivar. Ahora, un dato es rastrear, rastrear aquello que es interesante de la otra persona para ti. Pero del otro lado también está el aportar cosas que son enriquecedoras para ti. Cosas que son enriquecedoras como en la misma conversación. Ay, sí, mire, yo cuando tuve mi bebé, bueno, todo el mundo me aconsejaba, pero sabe que está bien porque quiere decir que todo el mundo se preocupaba. Y eso me gustó. Sus consejos pues eran muy encimosos, ¿no? Pero todo el mundo se preocupaba por mí, por el bebé y me sentí muy bien. Ah, la otra persona se da cuenta que tú tienes algo que aportarle, que no se desespere de que todo el mundo le da consejos porque acaba de tener un bebé, sino que reciba el cariño y la preocupación de otros. Y bueno, las otras no las voy a mencionar, salvo un poquito de las autogestivas, así un minuto. ¿Por qué no las voy a mencionar? Porque hay mucha información del dominio público, ¿no? Habilidades comunicativas, pues hay muchísimo de dónde sacar, ¿cómo se llama? Pulpa. Las habilidades autogestivas son habilidades para hacerte cargo de producir lo que tú necesitas. A eso se refiere. Por ejemplo, no tienes amigos y estás esperando que te presenten a alguien. Puedes quedarte ahí a que te salgan telarañas porque nadie te los va a presentar.
o puedes hacerte cargo de generar amigos. Las habilidades autogestivas son habilidades para cubrir tus necesidades. Quiero ser mejor persona. Ok, acércate a donde se enseña a ser mejor persona. Acércate a las orientaciones para ser mejor persona. Busca la información. Esas son habilidades autogestivas. Y es increíble, pero mucha gente no tiene habilidades autogestivas. Observen a muchos adolescentes, no saben incluso cómo acercarse a la chica que les gusta, o viceversa, ¿no? Y no hay nadie que les diga nada. Nada más les dicen, pues éntrale. Sí, pero ¿cómo le hago, no? Habilidades autogestivas son habilidades para resolver tus necesidades socioafectivas. Hay gente que necesita incluso simplemente saber pedir ayuda. Saber perdonar porque tiene un rencor tremendo, terrible, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí. Ya estoy en mi tiempo. Me quedan 5 minutos y prefiero ir cerrando también para darle la palabra. Nunca les cedí la palabra, perdón. De todos modos, bueno, podían interrumpir cuando fuera, ¿eh? Pero bueno, aquí voy a concluir yo y les dejo la palabra a ustedes por si algo quieren decir, aportar, etcétera. Y si no, bueno, pues regresarle la palabra a la maestra Erika. Erika es maestra en Educación para la Paz, les quiero decir. Bueno, tal vez lo sepan, conviven, ¿verdad? Pero ahí fue donde nos conocimos, en la maestría en Educación para la Paz. Bueno, pues les agradezco. Aquí concluyo yo y pues muchas gracias por todo. Gracias, maestro. No sé si alguien quisiera comentar alguna situación, alguna pregunta. Maestros, maestras. Yo, Eri. Adelante, maestra Blanquita. Pues de antemano, muchísimas gracias. El tema me pareció un tema muy enriquecedor, muy importante. Creo que varios de los términos que el profesor nos compartió en este momento son cosas que conocemos, pero no manejamos con la terminología correcta. Me pareció también muy interesante, muy agradable y creo también en esta parte de reconocer que en todo momento aprendemos y en todo momento podemos verle lo positivo a las situaciones, a la gente, a las acciones que nos rodean. Eso es bueno. Yo me preguntaba, y creo que el profesor en la misma plática me fue dando muchas respuestas, es si existen personas que tienen esas tendencias de destrucción, por así decirlo, perdón si utilizo mal el concepto, pero que estando juntas se sienten bien y pues es válido, ¿no? Dentro de esta parte social, de estas relaciones que tenemos, es válido. Lo importante es reconocer que como seres humanos tenemos la capacidad de decidir hacia dónde queremos estar y qué es lo que verdaderamente queremos cultivar con nosotros. Y algo más que me quedó muy claro es que como docentes no podemos ofrecer lo que no tenemos. Y creo que eso es bien importante tener esa parte de manejar, de saber manejarme emocionalmente de manera positiva para que mis alumnos también, yo les transmita esa posibilidad, ¿no? Ahorita esto de la pandemia nos ha dado muchas oportunidades para reconocer áreas de nosotros como seres humanos que puedo pues mejorar, puedo hacer más positivas, más productivas y eso la verdad es muy bueno. Profesor, le agradezco y creo que usted sería una de las personas que valoraría yo muchísimo en mi entorno para seguirme rodeando de personas positivas, de personas que tienen la capacidad de ver lo bueno y lo maravilloso que es el simple hecho de existir. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, maestra. Quiero mencionar 2 cosas.
Bueno, primero sobre lo último, si alguien quiere que mantengamos nuestra amistad, yo estoy en Facebook como Manuel Vázquez o Manuel Vázquez Cultura de Paz. Tengo 2 cuentas, ¿no? Pero ahí podemos seguir en contacto, nuestra amistad, ¿no? Si alguien se interesa, con mucho gusto yo le voy a dar, luego aceptar la invitación, ¿eh? Y lo otro, algo que mencionaba sobre la gente que a veces es destructiva. Bueno, quiero aclarar algo sobre el conflicto y la violencia, ¿no? Porque a veces nos agreden, pero a veces no nos agreden y nos sentimos agredidos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces alguien tiene un volumen de voz muy alto y así habla, ¿no? Habla bien duro y nos sentimos agredidos, pero no nos está agrediendo, ¿no? La diferencia, lo que hace que un conflicto sea violencia, es el atentado a la dignidad biológica, a la dignidad moral, a la dignidad psicológica. Si no se ha atentado a tu dignidad, entonces el conflicto puede durar años, pero no es violencia. Es conflicto y hay la posibilidad de hacer un vínculo gracias al conflicto. Pero a veces en un segundo el conflicto derivó en violencia. Por ejemplo, si estamos discutiendo y yo te trato con respeto y mañana discutimos y pasado discutimos y mi vida contigo es discutir, nunca he sido violento excepto cuando te dije estúpido, porque en ese momento lo acabo de convertir en violencia, ¿no? Entonces hay gente que sí es destructiva porque sí atenta, ¿no? Contra la gente, pero hay gente que no es destructiva, nada más se manifiesta, nada más que, pues, no sé, no ha tenido formas, o sí las ha tenido, pero no quiere, no quiere hacerlas, ¿no? Entonces es el atentado a la dignidad lo que convierte un conflicto en violencia. Y bueno, ya, manejar un conflicto requiere herramientas de un tipo, manejar violencia requiere herramientas distintas a las del conflicto. Bueno, que quería aportar esto, maestra Blanca, gracias. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Laura, maestra Laura. Hola, buenas tardes. Gracias, Erika, por la invitación y gracias, Manuel, ¿verdad? Manuel, Sí, por sí, Manuel, la gracias. exposición tan interesante. Me llama mucho la atención que desde el principio ubicaste, no dijiste la palabra, pero sí creo que hablaste mucho de decisión, de que cada quien como que, ¿qué quiero comunicar con mi imagen? Mis atributos personales que valoro, etcétera, pero siempre como que estaba enfocado a yo soy la que decido. Entonces, en este sentido, me parece como muy importante que al estar hablando de habilidades socioafectivas, pues yo también decido cómo las voy con cuáles voy a presentarme, cuáles voy a manejar, cuáles voy a optar para que pueda tener como mejores resultados a nivel social, ¿no? Y en este sentido, yo creo que a veces el problema es cuando estamos en presencial, por así decirlo, ¿no? Ahora que estamos en confinamiento y que todavía seguimos con las clases a distancia, pues aquí el tema es qué decido para mí también y con los que me rodean, porque finalmente estoy con mi familia y muy seguramente uno dice, bueno, ya evité a aquel compañero de trabajo y nada más lo veo en línea, ¿no? Pero pues sigo conmigo misma y sigo decidiendo conmigo qué quiero hacer de mi vida y de mis habilidades socioemocionales, ¿no? En este sentido, lo que también decías de ir más allá del conflicto y ver qué realmente, cuál es la insatisfacción o la situación personal que hace que una persona me trate mal, pues como regresándolo a mí misma, yo diría, pues no estoy con mis compañeros en presencial en este momento, nos vemos en reuniones virtuales, a los niños también los veo así, pero ¿qué está haciendo que yo tenga estas habilidades socioemocionales conmigo misma, positivas, que me hagan crecer, que yo realmente refleje algo en la pantalla para mis niños, para mis compañeros, para los papás, porque al final del día, pues ahí los tenemos, ¿no? Esta situación se ha convertido en tener otro tipo de actores en la escuela, que son los papás. A lo mejor antes los teníamos afuera de la escuela, ahora los tenemos nosotros ahí, detrás de la pantalla o a un lado de la pantalla, ¿no? Y bueno, me queda mucho esta palabra de, pues es decisión de cada uno lo que queremos comunicar y lo que queremos compartir o la habilidad que queremos como asumir. Gracias. Gracias, gracias Laura. Quiero referirme a algo, 30 segundos, ahorita me despertaste la idea esta, ahorita que lo mencionaste, porque
Una habilidad autogestiva es la autonomía y es distinta del estatus de independencia, porque una persona puede ser independiente más no autónoma y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pues no somos plenamente independientes porque dependemos siempre de las órdenes, de la estructura, etcétera, ¿no? Hay un contexto. Pero la habilidad socioafectiva de autonomía en la cual tú tomas la decisión personal sobre cómo hacer las cosas, sobre ceder, sobre imponerte tú, etcétera. Esa actitud de autonomía sí es una habilidad. Entonces, aun cuando la situación en mi entorno no es de independencia, no soy independiente de mi marido, no soy independiente en mi trabajo, etcétera, pero sí soy autónomo. Sí soy autónomo y yo decido de manera personal qué actitud voy a tener, de qué manera voy a hablar, qué sentimientos voy a sentir y qué sentimientos me niego a sentir, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión una jefa que tuve me quiso regañar bueno, no me quiso, sí me regañó de algo, ¿no? Pero ella insistía porque yo no me sentía mal y en cierto momento le dije, bueno, tú estás queriendo que yo me sienta mal, es que no me voy a sentir mal porque para mí es tan absurdo sentirme mal por esto que no puedo, o sea, si yo intento sentirme mal no puedo porque es absurdo, ¿no? Es muy simple, ¿no? Y ella se asombró, ¿no? Se asombró de esto. Pero esa es autonomía, o sea, tú me quisiste hacer sentir mal, pero pues yo no quiero sentirme mal, no quiero, ya me cansé o como les digo, es absurdo, no es algo que me puede hacer sentir mal porque no va conmigo, ¿no? Entonces, al final, sí, el poder de decisión es una de estas habilidades, así como lo menciona Laura, está en la cuarta de estas que mencioné. No cuarta por jerarquía, sino porque en la lista quedó más abajo, ¿no? Pero bueno, gracias Laura. Bueno, pues si no hay ninguna otra participación, voy a hacer entrega de forma virtual, maestro Manuel, de un reconocimiento que dice así: la USAER 22 otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Manuel Vázquez Castillo por su valiosa participación en la conferencia Habilidades Socioemocionales en la Docencia, la cual se llevó a cabo el día viernes 7 de mayo del 2001. De verdad, muchísimas gracias por su presencia, por compartir con nosotros. Y bueno, aquí lo estaremos esperando como siempre con mucho gusto. Muchas gracias, maestro, de verdad. Y bueno, no me resta sino pues desearles que a todas y a todos que estén muy bien. Gracias por su atención. Espero de verdad pues haber cumplido con el propósito de abrir un espacio de reflexión y pues que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de sí o no llevarnos algo a nuestra vida personal y laboral también. Les agradezco mucho su tiempo y su presencia. Muy buena tarde a todos y a todas. Gracias. Muchas bendiciones y cariños para todos. Igualmente, un abrazo gracias, virtual. maestro. Gracias, maestro Manuel. Excelente, Gracias. profesor. Muchas gracias por todo. Gracias, Estuvo igualmente, muy ¿no? interesante. Gracias. Muchas gracias, salud y bienestar para todos. Igual. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.